Buen día, bienvenidos a Postdata, es martes 20 de mayo, le tenemos las noticias. Pese a que una quinta parte de las familias mexicanas reciben remesas, el gobierno de Michoacán afirmó que la propuesta de poner un impuesto del 5% a los envíos de los migrantes afectaría a la economía de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que dejarían de gastar cerca de $100,000 millones en ese país. Con una inversión de 201 millones de pesos federales, iniciaron los trabajos para ampliar 4.1 kilómetros de la avenida Amalia Solórzano de Morelia, que solo llega hasta el antiguo camino a Atécuaro. Una asistencia de entre 35,000 y 40,000 personas registró el concierto con el que se festejó el 484 aniversario de la Fundación de Morelia, de acuerdo con el encargado de despacho de la Comisión de Seguridad Municipal, Pablo Alarcón Olmedo. Alarcón Olmedo además recibió de manera oficial el nombramiento como responsable provisional de la Policía Morelia, de manos del presidente Alfonso Martínez Alcázar. La Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán informó que detectaron diversas irregularidades en el proceso de liquidación de los partidos Encuentro Solidario y Tiempo por México, ya que se identificó que no se pagaron algunos impuestos y hubo convenios laborales ilegales. En busca de promover el voto en el proceso judicial, el Instituto Electoral de Michoacán anunció que el próximo 25 de mayo realizará una carrera y caminata por diversas calles de la capital. La secretaria de Fomento Económico de Morelia, Guadalupe Herrera Calderón, informó que en la actualidad cerca de 392,000 personas tienen un empleo formal en la capital, lo que representa un aumento superior al 3% en relación con el año anterior. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos, qué gusto saludarle en esta mañana de martes 20 de mayo desde la cabina de Vox en el 103.3 de su FM. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted también ya listos a través de la señal de Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Bienvenidos todos, un gusto saludarles. Gracias también a usted que nos sintoniza a través de Radio Tele en el canal número 8 del Telecable, en este caso en punto de las 8 de la mañana en la retransmisión. Soy su servidor Carlos Monge, quedo pendiente de sus comentarios, críticas, sugerencias. Más adelante le damos lectura, nos las puede dejar ahí a través de Facebook o bien mándenos un mensaje al número 4433 18 10 22. Se lo repito, 4433 18 10 22. Estamos a sus órdenes. Esta mañana la estamos arrancando a 17 grados. Nos dice el meteorólogo que va a ser un día soleado. Vamos a llegar a temperaturas de 30 grados. Habrá algunas nubes. 31 grados, perdón, es la temperatura máxima que se espera hoy para la capital michoacana, para que usted se prevenga, no descuide el hecho de tomar agua, motivar sobre todo que la consuman nuestros hijos, los pequeñines, nuestros adultos mayores. Hay que insistir para poder hacerle frente al calor que por rato se pone bastante intenso, prácticamente desde las 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Suele ser intenso el calor, más aún si usted está directamente frente al sol o debajo del sol. Le diría que hay que tratar de evitarlo. Cuídese por favor. Y vámonos de lleno con las noticias. Mire, pese a que una quinta parte de las familias mexicanas reciben remesas, el gobierno de Michoacán afirmó que la propuesta
de poner un impuesto del 5% a los envíos de los migrantes afectaría la economía de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que según ayer comentó el gobernador Alfredo Ramírez, los paisanos dejarían de gastar cerca, dice él, de 100,000 millones de dólares en aquel país. Esta es una de las conclusiones, de los supuestos que sacan pues acá en Michoacán el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Lo cierto es que si Estados Unidos decide ponerle este impuesto a las remesas, va a ser un impacto brutal, va a impactar severamente. No pierda usted de vista que anualmente los paisanos le mandan a sus familiares más o menos arriba de 100,000 millones de pesos, una cantidad mayor a lo que tiene el gobierno del estado en su presupuesto anual. Es decir, solamente a los michoacanos, a los paisanos nuestros directos, los michoacanos, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica les quitaría 5,000 millones de pesos de estos impuestos. Así es que impactaría sin duda sobremanera. Pero concluye el gobernador que con este impuesto les iría peor a ellos. ¿Usted también lo ve así? El gobierno de Michoacán, entidad que ocupa el primer lugar nacional en remesas que envían los migrantes desde los Estados Unidos de Norteamérica, advirtió que gravar con 5% ese recurso, como pretende el presidente Donald Trump, afectará la economía norteamericana, ya que los mexicanos dejarían de consumir cerca de 100,000 millones de dólares al año, es decir, 1.934.000 millones de pesos al tipo de cambio de este 19 de mayo. El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, explicó la lógica de la administración estatal al precisar que la administración Latino Donor estima que los connacionales no dejarán de enviar el recurso a sus lugares de origen, sino que bajarán el consumo en el vecino país del norte, ya que con eso compensarán el pago adicional que realizarán. Hay una organización que ha calculado que el daño de aplicar el 5% a la economía norteamericana pudiese significar en un año cerca de una pérdida de 100,000 millones de dólares, porque de todos modos van a seguir enviando ese dinero a todos sus familiares, quien lo envía ahora, y lo pagarán el 5% con su restante 80% que se gasta y que se queda en Estados Unidos, y ese dinero ya no se inyectaría a la economía, aunque llegue como impuesto, pero no a la economía, y desacelera el proceso del crecimiento económico bajaría consumo, porque ese dinero se iría como un dinero de impuestos. En la conferencia de prensa que cada semana encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el titular de las emigrantes no se refirió a posibles afectaciones para el Estado, aunque las remesas representan 11% del Producto Interno Bruto estatal. Expuso que de acuerdo a las cifras del INEGI, el 22.9% del 1,5 millones de hogares de Michoacán que reciben las remesas que envían los migrantes llegan a constituir el 20% del ingreso familiar, con un promedio de $300 por hogar cada mes, es decir, 5,800 pesos. El mandatario michoacano argumentó que implementar este impuesto implicaría una doble tributación con repercusiones en el ámbito económico, pero también en el legal, ya que violaría el principio de no discriminación financiera establecido en el tratado bilateral entre ambos países. La legal tiene dos precisiones muy relevantes. Primero, existe un convenio, un tratado bilateral México-Estados Unidos para no discriminación financiera. En este sentido, este impuesto del 5% a las remesas es discriminatorio y viola el convenio. Es decir, México tendría todo el derecho, toda la posibilidad de demandar al gobierno norteamericano por violar este convenio. Segundo, en todo el mundo, en todos los países del mundo que tienen disciplina financiera, no
se permite la doble tributación, es decir, tú no le puedes poner a un producto el mismo impuesto 2 veces. De acuerdo a la información oficial, de 323.725 millones de dólares que generan los mexicanos en Estados Unidos, 80% se consumen en la Unión Americana y 20% se envían a México. Precisó que en el caso de los michoacanos, generan 28.230 millones de dólares que se gastan en la misma proporción, es decir, 8 de cada 10 dólares en Estados Unidos y los 2 restantes se envían a México, es decir, 5.647 millones de dólares, equivalentes a casi 110,000 millones de pesos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Pues ojalá tenga razón lo que explica el experredista y silvanista Antonio Soto Sánchez, hoy secretario del Migrante, con lo que argumenta de esta organización Latino Donor, de que según sus cálculos, el más afectado sería los Estados Unidos de Norteamérica. Ojalá tengan razón, y mejor aún, ojalá que no vaya a finalmente imponer este impuesto el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a las remesas. Tiene razón el gobernador Alfredo Ramírez, ya los paisanos allá igual, prácticamente que nosotros acá, en todo lo que consumimos ya pagamos, prácticamente en todo, ya pagamos un impuesto. Ellos por los dineros que reciben, así sean inmigrantes, así no tengan documentos, de todas maneras están pagando impuestos. Sería desafortunado que ahora les cobraran otro impuesto, y dice el gobernador, y que con ello vayan a violentar el tratado bilateral. Nada más que al gobernador lo que también luego se le olvida, y se le olvida a las autoridades mexicanas, es que cada país decide hacer la barbaridad que quiere, y así como anda Donald Trump, pues nada se descarta. ¿Por qué le digo esto? Porque en México han hecho exactamente lo mismo con otros temas. En Estados Unidos hubo voces que en su momento dijeron, no desaparezcan organismos ciudadanos autónomos que nos permiten una competencia equitativa, y acá les valió sombrilla lo que dijo Estados Unidos de Norteamérica. Luego también se pronunciaron, no desmantelen, no aniquilen el Poder Judicial, manténgalo como un contrapeso de los demás poderes. Y el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum y los de Morena dijeron, claro que nosotros decidimos y vamos a hacer pedazos el Poder Judicial. Aún con la inconformidad, no de Estados Unidos, de diversas voces en el mundo que lo han manifestado y que han señalado, han advertido que van a dejar de invertir en México porque no va a haber garantías. Pese a esas voces, acá a los gobiernos de Morena les valió sombrilla escuchar estas voces. La pregunta es, con esta lógica con la que ha actuado Morena, los gobiernos de Morena en México, ¿podrán incidir en algo? Un pronunciamiento como estos que ha hecho el gobernador de Michoacán, como los que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum, como el documento que acaban de firmar todos los gobernadores para manifestar su respaldo a los paisanos y que hacer votos porque el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no les vayan a cobrar el 5%. ¿De veras va a incidir esto en los Estados Unidos de Norteamérica? Pues ojalá por nuestros paisanos, pero se ve en chino. Vamos a ver qué resulta. Con el paso de los días ya le mantendremos al tanto. En otros asuntos, el gobernador Alfredo Ramírez calificó que es parte de la rumorología y el tema grillesco, así lo calificó, la información que se ha difundido en redes sociales y en algunos medios de comunicación que señalan que él estaría en la lista de políticos y mandatarios, en este caso estatales, que son investigados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que mañana o pasado podrían sufrir las consecuencias, como ya lo ha sufrido, por ejemplo, la gobernadora de Baja California, a la que ya le quitaron la visa. Aunque primero dijo sin comentarios, Ramírez Bedoya después abundó en su respuesta y confió en que esto se aclare
En especial, primero, lo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a quien ya le decía, le revocaron la visa. Pues ningún comentario. Es siempre muy provechoso, ¿no?, para la rumorología y el tema grillesco cuando ocurre esto, como lo que ocurrió en Baja California, y entonces, órale, vamos a hacer ruido, ¿no? Pero nada, al contrario, creo que ese tema se va a aclarar, el tema de la gobernadora de Baja California, ya lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, es una situación que sí nos llama la atención, por supuesto, pero hasta ahí. Bueno, pues ahí la respuesta del gobernador a esta información que han retomado pues ya varios columnistas en el país que lo han señalado, que argumentan tener información de primera mano. Habrá que decir que de manera oficial Estados Unidos de Norteamérica no ha reconocido que tengan esta lista, que van en contra de varios políticos, incluidos gobernadores, incluidos funcionarios públicos, incluso de primer nivel, que podrían estar señalados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con alguna situación irregular. Hay quienes han venido argumentando cómo gracias a esa alianza, así la presumen ya, gracias a esa alianza que se dio entre López Obrador y los criminales, y cómo los criminales hicieron ganar a Morena en muchas partes del país, y cómo hay radiografías que han hecho en los Estados Unidos de Norteamérica para detectar cómo ha impactado el crimen organizado. Primero, en el control que ejercen, hablan de cuando menos el 30% de los municipios en el país, cuando menos, que tienen total control. En otros que están ahí posicionados y que tienen finalmente presencia en todo el país. Luego desglosan, algún otro columnista, cómo ha impactado en las votaciones el crimen organizado y cómo hizo ganar a Morena en varios lugares, y han ejemplificado con todo lo que es el Pacífico, la franja del Pacífico, y han mencionado como especial el caso de Michoacán, donde Morena no logra, cuando gana Alfredo Ramírez Bedoya la gubernatura, no logra ganar la misma cantidad de municipios, pero logra ganar la gubernatura. O sea, no es equiparable el triunfo de la gubernatura con los municipios que ganaron, y ahí hacen un señalamiento de cómo hubo una intención, presunta intención del crimen organizado de ayudarle a Morena a que ganara el gobierno de Michoacán. Recordará usted que lo denunció Silvano Aureoles, hoy un perseguido, hoy un personaje al que se le ha evidenciado que tiene actos de corrupción en su gobierno, sobre todo vinculados a la construcción de los cuarteles, y que pues es en este momento pues está enfrentando un juicio que lo puede llevar a la cárcel. Vamos a ver si esto finalmente concluye así, pero está en ese debate. Pero ese personaje, entonces, gobernador de Michoacán, señaló que había habido intromisión del crimen organizado. Fue el más enfático en hacerlo. Anduvo por ahí con su carpetita queriendo hablar con López Obrador, su banquito verde, se acordará usted que pues hoy abundan los memes en ese sentido. Fue a organismos internacionales, fue a los Estados Unidos de Norteamérica a evidenciar esta situación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aceptó que el crimen organizado participó en la elección de Michoacán, pero anularon unas cuantas casillas nada más, y con eso dijeron se castigaba la participación del crimen organizado, y como nada más a su juicio la participación fue tantito, pues entonces no la alcanzó para anular la elección. Pero son de las anécdotas que se están construyendo y son los argumentos que se están fortaleciendo para tratar de convencer que esta lista es verídica. Veremos qué pasa, porque se mencionan a más gobernadores. Otro tema que se toca de manera contundente es el caso de Guerrero. Hay quienes se han atrevido, columnistas, a señalar ahí que en el caso de ese estado
pues prácticamente lo ponen como líder criminal a Salgado Macedonio con su hija, la gobernadora, y bueno, están los señalamientos durísimos y evidentemente durísimos también contra López Obrador. Veremos hasta dónde llega esta situación. Por lo pronto dice el gobernador que él considera que esto es solamente un asunto de rumorología y un tema grillesco, como usted lo acaba de escuchar. Ayer también Alfredo Ramírez consideró que no hay ninguna responsabilidad de la Marina Armada de México en el incidente que se registró el sábado pasado cuando el buque Escuela Cuauhtémoc impactó el puente de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, con saldo de al menos 2 marinos muertos y alrededor de 20 más heridos. Y que es muy importante también que se esclarezca qué ocurrió. Yo sí creo que no hay ninguna responsabilidad de la Armada, de la Marina de México. Quiero señalar que la Marina es un cuerpo muy profesional, altamente capacitado y tiene todos los elementos para este buque navega por todo el mundo y no había tenido un accidente de este tipo. Hay que señalarlo, quiero comentarlo, que en los puertos, en todos los puertos del mundo, aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas, los responsables de las maniobras dentro de los puertos no son los capitanes de los navíos, sino que hay un piloto de puerto que toma el mando del navío, tanto para ingresarlo como para sacarlo del puerto. Y ya en el mar, 5 o 10 millas en el mar, ya la tripulación a cargo normal del barco toma el control. Y ya comienza también las investigaciones a arrojar que pudo haber sido un tema precisamente de los remolcadores que no realizaron la maniobra correctamente. Estos remolcadores, solo era un remolcador y a veces se requieren hasta 3 remolcadores para garantizar la seguridad de la maniobra. Bueno, pues ahí está la explicación que hace el gobernador de este accidente que cobra la vida de dos marinos y tiene pues otros 20 heridos en situación complicada. Veremos qué arroja finalmente el resultado de la investigación. No suelen ser muy ágiles en ese tipo de investigaciones. Estaremos pendientes. Lo que sí es que se ha ganado una cantidad de críticas esta situación por el mundo, y no se diga en México, donde los memes y las críticas abundan porque nunca había pasado esto. Hay quienes señalan hasta que gobernó Morena. Y bueno, pues ya sabe usted que a todos se le da de repente también este vínculo, esta crítica, y pues no ha sido la excepción. Claudia Sheinbaum ahí renegó en la mañanera ayer que cómo era posible que se atacara a su gobierno por este incidente, como que luego se les olvida cómo ellos atacaron a los gobiernos del pasado por situaciones que a veces tampoco era responsabilidad directa del gobierno, como ahora se presume este caso. Y pues también se cansaron, bueno, más bien no se cansaron de criticar, pero ahora se espantan de lo que ellos hicieron en el pasado. Bueno, así son los políticos. Cuestionado sobre un cambio de estrategia de seguridad que permita dejar atrás la política de abrazos y no balazos que implementó López Obrador, el gobernador señaló que se mantiene la misma coordinación con Claudia Sheinbaum, es decir, se salió por la tangente, no quiso reconocer esta diferencia en la estrategia y dijo mejor que hay coordinación con Claudia Sheinbaum. Eso no se le estaba preguntando, pero prefirió contestar de esa manera y argumentó que ahora, bajo un esquema de inteligencia policial que encabeza Omar García Harfuch, van a seguir en la coordinación. Ya habló de la coordinación, no se le preguntó de la coordinación, se le preguntó si él observaba en esa coordinación un cambio de estrategia, que ya lo vemos todos, pero que en Morena nadie quiere reconocerlo, porque eso implica señalar a López Obrador.
el que decía que no había fentanilo en México, y ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum dice que hay fentanilo por todos lados. López Obrador y su gobierno decía que no había ninguna producción de fentanilo en el país, y ahora resulta que García Harfuch y sus operativos han destruido cualquier cantidad de cocinas, de lugares donde se produce el fentanilo. Y cuando López Obrador no tenía prácticamente detenciones de criminales, bueno, pues hoy resulta que García Harfuch habla de más de 18,000 que han sido detenidos en lo que va de esta administración. Así es que evidentemente hay un cambio de estrategia, pero así como Alfredo Ramírez se sale por la tangente, se sale cotidianamente por ese mismo lugar Claudia Sheinbaum. Escuche usted al gobernador. La coordinación con el gobierno federal se mantiene, es plena. Desde el inicio de mi gobierno ha sido así, con la Secretaría de Defensa Nacional, con la Marina, con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado, y bueno, en Michoacán lo que tenemos sí es una mayor determinación, sobre todo en cuestiones de inteligencia, ¿sí? El secretario Omar García Harfuch es un especialista en cuestiones de inteligencia, en cuestiones de que los operativos tengan atrás toda una serie de investigaciones, y en ese sentido el reforzamiento de la inteligencia nos está permitiendo tener acciones más contundentes contra la delincuencia organizada. En Michoacán efectivamente tenemos esta presencia de extranjeros, y creo que el aportar mayor inteligencia a los operativos nos da mayores resultados positivos. En ese sentido, la comunicación con el secretario Omar García Harfuch es permanente para mejorar la seguridad en Michoacán, y pues estamos trabajando en ese sentido. Bueno, pues en concreto lo que reconoce el gobernador es que hay mayor inteligencia en los operativos de García Harfuch, hay menos inteligencia en lo que hizo López Obrador. Parece una manera pues muy suave de decirlo. Lo que se observa es un cambio total de estrategia. La mayoría de las conclusiones llegan a que este cambio de estrategia obedece más a la presión que está haciendo los Estados Unidos de Norteamérica que a una decisión de Claudia Sheinbaum. Veremos, ahí van las cosas con este asunto de el crimen organizado. Y con una inversión de 201 millones de pesos federales iniciaron los trabajos para ampliar poco más de 4 kilómetros de la avenida Amalia Solórzano de Morelia, que solo llega en este momento hasta el antiguo camino a Atécuaro. Con una inversión de 201 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el FAFEF, el gobierno de Michoacán informó que inició los trabajos para ampliar 4.1 kilómetros la avenida Amalia Solórzano de Morelia hasta conectar con la Tenencia Morelos, y por el otro lado con la Juan Pablo II, luego de que el ayuntamiento construya un tramo adicional. En conferencia de prensa, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, explicó que la Amalia Solórzano llegaba solo hasta el antiguo camino a Atécuaro, y luego el tráfico debía desviarse hasta rutas angostas y saturadas, pese a que a diario transitan 15,000 vehículos por esta vía. Estamos construyendo una vialidad de más de 4 kilómetros que conectará directamente desde el Durazno hasta la Tenencia Morelos, y además también con un recurso de FAESPUM se va a conectar esta misma avenida hacia la avenida Juan Pablo II. Entonces, ahí, como vemos en la imagen, ahora sí será un par vial completo hasta la antigua carretera Pátzcuaro, desde la avenida Amalia y también hacia el otro lado, hacia la Juan Pablo II. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya explicó que este proyecto implica 2 etapas que se realizarán este mismo año. Primero, el Ayuntamiento de Morelia construirá la conexión vial de la Amalia Solórzano con la Quinta Cantera, con los 79.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, el FAESPUM, que se le autorizaron este año. Segundo, el gobierno estatal tendrá a su cargo la construcción de los 4 kilómetros que conectarán a la antigua carretera Pátzcuaro
con la vialidad que va a Técuaro. Prácticamente vamos a duplicar el tamaño de la Amalia Solórzano, ya va a ser un arco vial perfectamente delimitado, y esta obra ya arrancó. ¿Cuándo está concluida? Más o menos diciembre de este año. En conferencia de prensa, se informó que el 13 de mayo arrancaron los trabajos de terracería para la cimentación de la vialidad, que beneficiará a cerca de 45,000 personas de 21 colonias de la zona. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Una asistencia de entre 35,000 y 40,000 personas consideró que tuvo el concierto del festejo del 484 aniversario de la Fundación de Morelia el comisionado de Seguridad Municipal Pablo Alarcón Olmedo, mejor dicho, el encargado de despacho en estos momentos, pues hizo este cálculo entre 35,000 y 40,000 asistentes. El encargado de despacho de la Comisión de Seguridad de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, informó que el operativo de seguridad y protección civil implementado durante el concierto masivo por el 484 aniversario de la Fundación de Morelia concluyó con saldo blanco, al señalar que se calcularon entre 35,000 y 40,000 asistentes. Al término de la presentación de los cantantes, 4 personas fueron detenidas por alterar el orden público. Se trató de una riña ocurrida en la zona del escenario, donde intervino la policía municipal para restablecer el orden. En entrevista, Alarcón Olmedo destacó que, durante el evento celebrado en la Avenida Madero, se brindó atención médica a 5 personas que sufrieron golpes de calor o variaciones en su presión arterial, sin que representara un riesgo mayor. Concluimos el operativo en saldo blanco, no tuvimos mayores incidencias. El personal de Rescate Morelia nos informó que realizó 5 atenciones médicas menores a personas que durante el transcurso de la tarde sufrieron algún golpe de calor o alguna variación en la presión arterial. Los atendieron con oportunidad y no representó alguna otra situación. Se atendió un tema de un menor extraviado que fue regresado a sus padres ahí en el centro de mando que fue instalado, y se detuvieron a 4 personas que estaban alterando el orden público ya casi al término del evento. Una riña ya fuera de la zona donde estaba el escenario. Ahí se detectó por parte de agentes de la Policía de Morelia, se dispersaron las personas que estaban ahí en riña y se detuvieron a 4 de los que estaban ahí participando en esta alteración al orden público, pero todo transcurrió con mucha calma, con mucha normalidad. Además, la Policía de Morelia atendió el reporte de un menor extraviado entre la multitud. El niño fue trasladado al centro de mando, donde permaneció resguardado hasta reunirse con su familia. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y con un llamado a redoblar el paso, fortalecer la seguridad, inhibir el delito y atender las demandas ciudadanas, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, entregó al comisario Pablo Alarcón Olmedo el nombramiento que lo acredita como encargado del despacho de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana. Este nombramiento, formalizado el pasado 16 de mayo, tiene como objetivo fortalecer las acciones de seguridad en el municipio, garantizando una gestión responsable, eficiente y comprometida, dijo Alfonso Martínez. Así es que Pablo Alarcón Olmedo asume las atribuciones establecidas en las leyes y reglamentos municipales con el firme propósito de consolidar una policía unida, profesional y cercana a la población. De momento se queda como encargado de despacho. Vamos a ver si finalmente el presidente municipal decide dejarlo a cargo en definitiva o buscan otro elemento que llegue a coordinar los trabajos de esta comisión. Le informo también que ante directores y mandos de la corporación, Alfonso Martínez exhortó a los presentes a dar lo mejor de sí. En este contexto les pidió mantenerse atentos y evitar situaciones que vulneren a la institución. La policía unida, que sabe trabajar y dar resultados, que sabe enaltecer, poner lo más alto el nombre de esta corporación, la Policía de Morelia, que sabe proteger a un compañero, que sabe también llamarle la atención cuando se tenga que llamar la atención,
o simplemente hacer el comentario de algo que no se hizo correctamente. En otros asuntos, el director de la preparatoria Santo Tomás Moro de la Universidad Vasco de Quiroga, Arturo Murillo, se pronunció a favor de una formación integral de los estudiantes que incluya no solo lo académico, sino también lo emocional y físico. Preparatorias UVAC. En la vida estudiantil, el desarrollo académico es muy importante para la preparación profesional. Por otro lado, el desarrollo recreativo fortalece la formación socioemocional y física de los jóvenes, señaló Arturo Murillo, director de la Preparatoria Santo Tomás Moro de la UVAC. Es una cuestión de diversificar, de que descubra sus talentos, descubra sus habilidades, descubra sus gustos, porque finalmente todos tenemos como esa necesidad de desarrollar determinadas actividades como hobby, aportan muchísimo incluso para su desarrollo socioemocional, en el sentido de que le puede ofrecer pues un motivo muy importante para vivir con intensidad y vivir de una manera muy comprometida y con esa oportunidad de poderse desarrollar integralmente. Para estimular el desarrollo integral de los estudiantes, es importante lograr un balance entre lo académico y lo recreativo, y así impulsar los objetivos y las metas propuestas. Nos da mucho gusto el que puedan desarrollarse en otro ámbito y tengan la oportunidad de desarrollarse. Muchas de las veces o le enfocamos mucho a lo deportivo, le enfocamos mucho a lo artístico, le enfocamos mucho al académico y perdemos de vista que, bueno, son las metas o los sueños de nuestros jóvenes y hay que ayudarles a que se desarrollen, pero sin descuidar lo académico, sin descuidar pues, ciertos compromisos que son como base para continuar desarrollándose y poder alcanzar de una manera más fácil el sueño que cada alumno quiera. Gracias como todos los días por sus comentarios, sus opiniones, sus mensajes, siempre un gusto poderlos leer. Gerardo Méndez nos dice buenos días. ¿Por qué Bedoya no presume su realidad ya que salió una encuesta donde está calificado y dice que es uno de los peores gobernadores del país? No, bueno, eso no, esas encuestas no se presumen, Gerardo, esas se tratan de ocultar, se presumen las que ellos pagan. Regularmente el político que presume una encuesta pues es porque le fue bien y en muchos casos pues es porque les va bien porque ellos las pagan y cuando les va mal, bueno pues ¿quién presume cuando le va mal? Está difícil, pero gracias Gerardo por tu opinión. Lilia Rosales, buenos días, grandioso martes para todos, gracias Lilia, igual para ti. Eliseo Carlos Ramírez también nos deja saludos cordiales a todos, gracias Eliseo. Lilibet Zaragoza también nos saluda, gracias Lilibet, igual para ti. Nos deja aquí su opinión Melchor Ornelas, nos dice buen día Carlos y amigos, solamente decir que cuando el río suena agua lleva y preguntar si los funcionarios despachan más a gusto un café y en un restaurante para hacer los grandes negocios es solo una pregunta, dice Melchor Ornelas. Nos saluda también aquí Maru Ruiz, buenos días, saludos a todos, tengan excelente martes. Quieren tapar el sol con un dedo, está todo claro, por algo evaden comentarios o no contestan, nos comenta aquí Maru, me imagino que en respuesta a estos señalamientos de la lista que dijo el gobernador, pues es un asunto solamente de rumorología y de grilla. Déjeme hacer con esto una breve pausa y regresamos, tenemos más información, entre otras cosas vamos a platicar unos minutos con el consejero electoral del Instituto Electoral de Michoacán, Juan Adolfo Montiel Hernández. Una pausa, regresamos. Beskit, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskit.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada.
Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Bueno, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ya le platicaba que vamos a dialogar unos instantes con Juan Adolfo Montiel Hernández. Él es consejero electoral aquí en Michoacán y le agradezco que nos visite. Pues hay que abordar este tema, ya cada quien tomará su decisión, pero pues lo que es un hecho es que como órgano electoral y integrante de este órgano, pues a ellos les toca organizar, difundir, por si usted decide ir a participar el próximo 1 de junio. Así es que gracias, Juan Adolfo, por estar con nosotros. Buen día. Carlos, buen día. Muchas gracias por el espacio. Un gusto poder estar aquí contigo y con toda la audiencia. Recuérdanos qué se va a votar. Empecemos por ahí este 1 de junio. Yo aprecio que hay mucha gente que todavía ni siquiera tiene claro qué se va a votar. ¿Cómo les platicarías esta elección que se viene? Pues es una votación inédita, unas elecciones diferentes. El 1 de junio votaremos por personas juzgadoras del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial Local. 6 boletas son para la elección federal y 5 boletas para la elección local. ¿Cuántas personas, cuántos puestos, digamos, de ese Poder Judicial vamos a votar en el caso de Michoacán? Vamos a separar Michoacán de lo que es el federal. Sí, mira, a nivel estado son 110 cargos. 109, pero bueno, 110 porque serían 112, pero hubo 3 donde no hubo candidaturas. De plano. No hubo. De los 3 listados que entregaron, no hubo candidaturas. Entonces 110. Pero no vamos a votar todos y todas por los 110. Porque hay algunos cargos que son regionales y otros distritales. Por ejemplo, aquí en Michoacán, que es donde más cargos vamos a votar, estaremos votando por 56 cargos. Esos son los cargos que estaríamos recibiendo en las boletas, en las 5 boletas, que al ser un proceso distinto, diferente de los anteriores, cada boleta no es un voto. En cada boleta vamos a tener varios votos.
Sí, y además diversos, ¿no? Una boleta puedes elegir a 10, en otra 9, en otra 5, o sea, es muy variado el tema. Así es, de esas 5 boletas, tenemos la primer boleta que hemos estado difundiendo de simulacro, acá está la cámara, donde son 5 opciones. Y con esta permíteme explicar cómo está basado cada una de las boletas. Del lado izquierdo va a haber el listado de mujeres, del lado derecho de hombres. Arriba tenemos 3 recuadros de mujeres donde hay que anotar los dígitos, los números de las personas de ese listado. De aquí tenemos 6, hay que elegir 4. Hay que anotar 3 números. Y de acá tenemos un listado de 4 hombres, hay que anotar 2. ¿Sí? Así es de orientadora la boleta, es decir, de ese listado que tenemos abajo, arriba son el número de dígitos que tenemos que estar registrando. Esta es la más sencilla, Juan. Esta es la más sencilla. Ahora, tenemos esta donde son varios cargos de jueces en materia civil, familiar, laboral, mixtos y menores. Aquí tenemos 10 cargos a elegir. Tenemos abajo pequeños listados de 3, 4, 5 personas y arriba hay que anotar el número de una persona. Y la más difícil, no difícil, Carlos, la que más números hay que registrar son juezas y jueces en materia penal. Tenemos ahí 29 números. Del lado izquierdo es el listado de mujeres, son 13. Hay que anotar 10 números arriba. Y en el otro, como son números consecutivos, va del 14 al 39. Al 39, porque me quité los lentes. Ahí hay que anotar arriba 10. Y ahí ya van 20. Y del lado derecho tenemos otras 9 opciones. No es tan sencillo como las elecciones de partidos políticos, donde tenemos un logotipo, tenemos un recuadro y podemos marcar. Tradicionalmente marcamos con una cruz, pero podemos poner cualquier señalamiento de la opción. En este caso no, en este caso son listados donde arriba hay que anotar números. Y déjame decirte, Carlos, que esto ha significado para nosotros, autoridades electorales, un reto. Hay países que votan de esta manera. O sea, yo, por ejemplo, te voy a decir que desde mis estudios de representación proporcional, yo decía que las listas deberían de ser abiertas. Que en el listado de pluris pudiéramos poner los números de las personas que nosotros de ese listado de pluris quisiéramos poner el orden. Hace, ¿no? Y así se hace. Entonces, no entra el pluri que decide el partido, ¿no? Exacto. Entra el pluri que decide la ciudadanía. De los que el partido coloca en la lista. Exactamente. Digamos que ahí es una conjunción entre los que el partido propone y la ciudadanía decide en qué orden van a entrar. Y considerando eso fue que las autoridades electorales federales y locales decidimos que esta elección se hiciera de esta manera, de esta forma. Y lo que les hemos reiterado a la gente, al electorado, Carlos, es ¿cómo voy a saber? Porque preguntan, bueno, ¿y cómo voy a saber por qué persona le voy a poner el número? Para eso es necesario consultar previamente la herramienta Conóceles Judicial. El INE tiene la suya, el IEM tenemos la nuestra en nuestro portal www.iem.org.mx. Tú ingresas, aparece ahí Conóceles Judicial y vas a poder consultar por nombre, por municipio, por cargo, cada una de estas personas y tú decidir. A nivel federal son más de 3,400 candidatos. Sí. A nivel local, ¿cuántos? A nivel Michoacán. A nivel Michoacán tenemos 220 candidatos. 220. Sí. ¿Qué pasa en esos lugares donde no hay candidatos? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros ya dimos aviso al Congreso, porque el Congreso fue el que recabó los listados del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, y nos envió las listas. Hubo algunos donde a través de renuncias hemos recibido 55 renuncias, pues se quedaron sin cargo. Nosotros ya lo turnamos al Congreso. Mira, hay todavía varias cosas que están sueltas, que no están definidas, y al ser la primera vez no tenemos precedentes, no tenemos antecedentes. ¿Qué va a pasar en esos cargos? Yo quiero suponer, pero es una suposición meramente mía, que podrían, mediante un método de designación, el Congreso poner en esos 3 cargos. Donde falten. Sí. ¿Qué va a pasar si hay empates? El INE acaba de decidir que pues, el empate tendrá que dársele igual vista al Congreso y el Congreso decidir qué ocurre.
Porque hay casos aquí, déjame por este ejemplo que das en juezas y jueces penales, por ejemplo. Sí. En el caso de mujeres hay que elegir a 2. Sí. Pero aquí nada más hay 4 candidatas. Entonces ahí es alta la probabilidad, por lo menos. Por lo menos tiene cierta posibilidad de que se haya un empate, ¿no? Sí, claro que ahí hay más posibilidades de que ocurra este empate. ¿Qué va a ocurrir? Nosotros daremos el resultado. El proceso está conformado de que mandamos al tribunal los resultados, ellos validan el resultado, se lo mandan al Congreso y el Congreso en septiembre toma protesta a las personas que asumen el cargo. En estos casos de empate, pues no está definido. No está definido, por ejemplo, Carlos, ¿qué ocurre en una elección de partidos políticos cuando hay un empate? Ya ocurrió en Hidalgo, se anuló una elección y se repitió, porque la última instancia definió que había empate. Los 2 candidatos habían recibido el mismo número de votos. En este caso no dice la ley qué va a ocurrir. Si va a haber una elección extraordinaria, si estos que tú dices que quedaron vacante, que te mencioné, perdón, y me preguntas, no sabemos si va a haber una elección extraordinaria solo para esos cargos. Hay otros cargos, mira, por ejemplo, acá en esta boleta de jueces, en la parte de arriba ahí puedes va ver justamente a ese otro dato. el de sanciones penales. Tenemos 10 cargos, y eso es a nivel de jueces, 10 cargos donde el número de cargos que están en disputa es igual al número de personas candidatas. Con que vayan ellos y voten van a quedar. Pues sí, necesitan votos, aquí son 2. Que hay entidades, en Michoacán son 10 casos. Sí, son 10. Hay entidades, si no me recuerdo, Durango. Que son todos. Así es. Son candidatos prácticamente únicos. Son únicos, exactamente. Que vayan y voten y ellos van a quedar. Sí, ¿y por qué ocurre esto? Como no tenemos partidos políticos, el procedimiento fue que postularan cada uno de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, pero también podían conjuntamente postular a alguien, ya fueran 2 o fueran los 3 poderes. Y en Durango, bueno, como tú dices, ocurrió que los 3 poderes postularon a las mismas personas. Casualmente. Esa información, Carlos, también me parece importante mencionarla, porque es también una manera en que puedan decidir su voto, Carlos. Aquí tenemos, en cada boleta van a ver un cuadro donde dice quién fue propuesto. Poder Ejecutivo, PE, Poder Judicial, PJ, Poder Legislativo, PL, y EFs en funciones. ¿Qué quiere decir en funciones? Que esa persona, Carlos, en este momento está ejerciendo ese cargo y la ley le permitió postularse para ser candidato o candidato y si gana el voto, mantenerse en el cargo. Entonces a lo mejor alguien puede decir, ¿sabes qué? Son muchos números, muchos nombres, pero yo quiero, con los que están en funciones, quiero que continúen. O quiero que los que fueron postulados por uno de los poderes, yo voy a votar esas opciones. Otras variables, si me permites, Juan Adolfo, que me parece a mí preocupante y te lo cuestiono, es que regularmente en una votación tradicional, ¿no?, para elegir cargos de elección popular como gobernantes o representantes populares, al término de la jornada electoral se anulan las boletas, que es una manera de que los ciudadanos que nos están apoyando en una elección, a todos, para que haya pues la mayor transparencia y la mayor legalidad posible, anulan las boletas para que no puedan volver a ser usadas. Ahora no se van a anular. Y bueno, hay que se van a empaquetar y se van a sellar y no sé cuántas cosas, pero pues las autoridades hoy, con toda esta cochinada que yo he dicho que fue la reforma para acabar con el Poder Judicial, pero esa es mi opinión, pues ellos pueden tener otros paquetes iguales o similares o pueden tener la manera de suplantar las que presuntamente van empaquetadas y debieron anularse. ¿De veras puede confiar un ciudadano en que no va a haber marrullería ahí de parte del gobierno en turno, que son ellos los que yo aprecio, llevan todo el control cuando no se van a anular las boletas que no se utilizaron? Sí, Carlos. Mira, fíjate que son todavía de las cuestiones, de las lagunas que se tienen que ver para una próxima reforma. A ver, ¿por qué no se anulan? Primera cuestión, porque vamos a recibir el doble de boletas que se recibe tradicionalmente. A nivel federal son 6, a nivel local son 5, son 11 boletas que van a recibir en las casillas las personas que van a estar de funcionarias y funcionarios. El hecho de que termine la votación a las 6 de la tarde
y ponerlos a que anulen todas las boletas les iba a representar un enorme trabajo y tiempo, Carlos, para poder cerrar y elevar y no hay que olvidar, Carlos, que el día de la elección las casillas son nuestros vecinos los que acuden. Sí, de acuerdo. Es un domingo el que le brindan. Entonces, a mí en lo personal sí me parece una carga excesiva ponerlos a que terminando se estén anulando. De por sí en una elección normal, concurrente, que son ya sea 3 boletas federales y 2 locales, son 5, lleva su tiempo estar anulando. Y digo, lamentablemente, pero lo voy a decir, en Michoacán no nos distinguimos por una alta participación. Sí. Y hay que anular todas las boletas que no se utilizan. En Michoacán el 50% le hemos llegado, ¿no? El proceso pasado no alcanzamos a llegar al 50%, entonces hay que ponerse a anular el 50%. Y si en esta elección no se alcanza el 50% de participación, que nosotros estamos estimando un 20% con base al proceso de revocación de mandato que fue de consulta. Yo pienso que no va a ser mayor al 10, a ver quién se acerca más, Juan Adolfo. Ponerle a anular todas las boletas sobrantes me parece una carga excesiva. Pero ¿qué estamos garantizando para que no ocurra lo que tú mencionas? Que sí es una posibilidad, pero nosotros como autoridad tenemos que ver que no ocurra. Bueno, las boletas las van a empaquetar, las van a cerrar, ¿sí? O sea, van a estar empaquetadas, no nada más van a estar así depositadas en una caja, sino se van a empaquetar, se van a poner boletas sobrantes, se colocan dentro de la caja del material que recibieron, ahí mismo los vuelven a depositar y se trasladan a nuestros órganos electorales. Nuestros consejos distritales, Carlos, están conformados por una presidencia, una secretaría y 4 consejerías. Son ciudadanas y ciudadanos de la región que están con nosotros de manera temporal. No son personas que trabajen y que además fueron seleccionadas en esta ocasión por sus méritos del pasado proceso electoral. Por la falta de tiempo no lanzamos una convocatoria, sino las personas mejor evaluadas son las que se invitaron a participar. No son personas que sean de partidos políticos, no son personas improvisadas, se les está capacitando, tenemos ya varias reuniones con ellas y con ellos, y ellos están justamente obligados a garantizar que no vayan a existir estos, pues déjame decirlo, intentos o cochupos que quieran hacer. Las boletas sí tienen los sistemas de seguridad, estas son de simulacro, las otras tienen sistema de seguridad, es decir, no podrían, si tú como dices ahorita, ¿qué tal si las quieren cambiar, no? Cambian un paquete y ponen otro, no, porque las boletas fueron impresas con papel seguridad, tienen, no como las anteriores, que tienen, me parece, 5, sino ahora fueron 3, mecanismos de seguridad, pero tienen esa protección. No puedes imprimirlas, digamos, en una papelería o en una impresora a color y decir ya aquí está. No, sí tenemos que cerciorarnos de todo eso. Como lo comentábamos, por ejemplo, el número de dígitos que hay que anotar son muchos, por eso tampoco vamos a tener resultados ese día en la casilla. Son muchos las combinaciones que pueden darse. Por eso se trasladarán a los comités distritales. Creo que ahora la atención no va a estar ese día en la casilla, en los resultados, sino en los distritos, ya sea los del INE, los 11 o nosotros en los 26, porque ahí se van a recibir, se van a empezar a hacer los cómputos el lunes siguiente desde las 8 de la mañana, sin parar, día y noche, hasta acabar. Calculamos de 12 a 14 días. En algunos lugares, como son menos votos, puede ser que terminen antes, pero en el caso aquí Morelia, donde es mayor el número de votos, pues calculamos unos 12 a 14 días, tener los resultados totales. Juan Adolfo, pues agradecerte, se nos ha terminado el tiempo, hay mucho más que hablar, todavía tenemos chance, ojalá que haya otra oportunidad de echarnos otra platicada. ¿Cómo invitas en unos segunditos a la población a participar? Con todo gusto, Carlos. Miren, yo invito a gente aquí en Morelia y en el interior del estado. Vamos a estar en estos días poniendo stands en la avenida Madero, en el Boulevard García de León, aquí en Morelia, allá en los distritos, en las plazas públicas, donde se van a estar entregando estas boletas de simulacro, que no tienen nombre, simplemente pero así es la boleta, así es como la vas a ver, para que la gente las conozca, las ubique y pueda con estas boletas, Carlos, consultar el sistema Conóceles Judicial. Yo te acabo de entregar aquí unas boletas, les dejamos aquí unas boletas a los jóvenes, pueden consultar el Conóceles Judicial y en estas boletas, Carlos, te puedes poner a seleccionar tus números para ese día
puedas llevar tu acordeón. Yo he dicho que hay que llevar acordeón, pero un acordeón elaborado propio. En los exámenes tú elaborabas cada quien su acordeón, de acuerdo con sus estudios, no el que te vayan a pasar. Acá hay una sospechota de que ya los están distribuyendo, Juan Adolfo, pero ojalá los hiciera cada quien. Exacto. Te agradezco que nos hayas venido a explicar este asunto de las boletas para quienes decidan participar este 1 de junio. Él es Juan Adolfo Montiel, él es integrante del Instituto Electoral de Michoacán, consejero electoral. Gracias, Juan Adolfo. Gracias, Carlos, a ti, muy buen día. Con esto nos vamos, por su atención, muchísimas gracias, que tenga un excelente y productivo martes. Nos escuchamos o nos vemos mañana.